Ajo espantoso, episodio 28. Invocando el espíritu de Mona Fandey. Prólogo. La casa en las afueras de la ciudad sin nombre siempre había sido un lugar de miedo y rumores susurrados. Décadas atrás, había sido el hogar de Mona, una mujer cuya belleza y encanto ocultaban un alma sumida en la oscuridad. Mona había incursionado en la magia negra, convirtiéndose en una de las Bomo más temidas de la región. Se susurraban sus rituales en voz baja y su nombre se convirtió en sinónimo de muerte y desesperación. La gente del pueblo finalmente había puesto fin a su reinado de terror, pero incluso en la muerte, su espíritu malévolo persistía, atado a la casa que había sido testigo de sus actos más oscuros. Farah, una joven con una curiosidad insaciable por lo oculto, siempre se había sentido atraída por los misterios de lo sobrenatural. Su interés no era meramente académico, fue una pasión consumidora que la llevó a los rincones más prohibidos de la ciencia oscura. Cuando se enteró de la casa de Mona, supo que tenía que explorarla, a pesar de las advertencias y la palpable sensación de temor que la rodeaba. Capítulo 1. El despertar. La luna colgaba en lo alto del cielo negro como la tinta, proyectando una palidez fantasmal sobre la casa en ruinas en las afueras de una ciudad sin nombre en Malesia. La casa había estado allí durante décadas, sus paredes derrumbadas y sus ventanas rotas eran un testimonio silencioso de los horrores que había presenciado. Alguna vez fue la residencia de Mona, una figura notoria conocida por sus prácticas oscuras y sus actos atroces. Su nombre había sido susurrado en voz baja mucho después de su muerte, un recordatorio del terror que había infligido. Farah, una joven de 20 y tantos años, siempre se había sentido atraída por lo macabro. Su fascinación por lo oculto la había llevado a este lugar, un sitio rechazado por los lugareños y abandonado en decadencia. Había escuchado las historias, leído los artículos y buscado en internet cada fragmento de información sobre Mona y su infame casa. A pesar de las advertencias, estaba decidida a descubrir la verdad. Con una linterna en la mano, Farah cruzó el umbral, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El aire del interior estaba cargado de polvo y olor a descomposición. Podía sentir el peso del pasado presionándola, una sensación palpable de temor que parecía emanar de las mismas paredes. Sin inmutarse, se abrió paso por los pasillos oscuros, sus pasos resonaban inquietantemente en el silencio. En el salón principal, un retrato de Mona colgaba de la pared y sus ojos parecían seguir a Farah mientras se movía. El retrato era viejo y descolorido, pero la malevolencia en la mirada de Mona era inconfundible. Farah se estremeció y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había venido aquí en busca de respuestas, pero ahora se preguntaba si estaba preparada para lo que podría encontrar. Mientras exploraba la casa, Farah descubrió una habitación oculta detrás de una pared falsa. En el interior encontró un altar cubierto de extraños símbolos y objetos que irradiaban una energía oscura. Entre ellos había un libro encuadernado en cuero negro y adornado con runas. Era el Grimorio de Mona, un libro de hechizos y encantamientos que guardaba los secretos de su poder. Las manos de Farah temblaron cuando alcanzó el libro. Sabía que estaba cruzando una línea, adentrándose en un mundo que era mejor no perturbar. Pero la curiosidad se apoderó de ella y abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos y escritos extraños, algunos en idiomas que ella no podía entender. Pero hubo un hechizo que llamó su atención, un ritual para convocar espíritus. Leyó el hechizo en voz alta, su voz apenas era más que un susurro. Mientras pronunciaba las últimas palabras, el aire a su alrededor se volvió más frío y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Una sensación de presentimiento se apoderó de ella y supo que había despertado algo. El suelo bajo sus pies pareció temblar y pudo oír un leve susurro en el aire. De repente, la oscuridad fue atravesada por un par de ojos brillantes. Una figura emergió de las sombras, su forma confusa pero inequívocamente amenazadora. Era Mona, o al menos una manifestación de su espíritu, convocada por el encantamiento de Farah. La figura se acercó y Farah pudo sentir la frialdad que emanaba de ella. «¿Te atreves a convocarme?» La voz de Mona era un silbido, llena de ira y desprecio. «No tienes idea de lo que has hecho». El corazón de Farah se aceleró mientras intentaba retroceder, pero estaba clavada en el lugar. El espíritu de Mona se cernía sobre ella, sus ojos ardían con una luz antinatural. «Busco respuestas», logró decir Farah, con la voz temblorosa. «Quiero saber la verdad sobre ti». «La verdad». La risa de Mona fue fría y hueca. «La verdad es algo oscuro y terrible. ¿Estás preparado para afrontarla?» Farah asintió, aunque no estaba segura de si realmente lo estaba. Sintió una mano fría agarrar su hombro y la habitación empezó a girar. El mundo que la rodeaba se disolvió en la oscuridad y ella se vio sumergida en una visión del pasado.
Vio a Mona tal como había sido en vida, una mujer de gran belleza y carisma, pero con un corazón negro como la noche. Vio los rituales, los sacrificios y la magia oscura que le había otorgado el poder. Vio a las personas que habían sido víctimas de sus hechizos, sus vidas destruidas por su malevolencia. Y vio el momento de la caída de Mona, cuando fue capturada y ejecutada por sus crímenes. Pero ni siquiera en la muerte el espíritu de Mona había estado en paz. Se había atado a la casa, su alma atrapada en un espacio liminal entre la vida y la muerte. Y ahora, gracias a las acciones de Farah, se le había dado la oportunidad de regresar. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado, y Farah se encontró de nuevo en la habitación a oscuras. El espíritu de Mona todavía estaba allí, observándola con una mirada fría y calculadora. «Querías la verdad», dijo Mona. «Ahora lo tienes. Pero ese conocimiento tiene un precio». Farah sintió que un escalofrío le invadía el corazón. Sabía que había desatado algo terrible, algo que no podía contenerse fácilmente. El espíritu de Mona era libre y no se detendría ante nada para recuperar el poder que había perdido. Mientras Farah huía de la casa, pudo oír la risa de Mona resonando en la oscuridad. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que se había convertido en parte de una historia que estaba lejos de terminar. El espíritu de Mona estaba suelto por el mundo y un nuevo capítulo de terror estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. Lo invisible. El encuentro de Farah con el espíritu de Mona la había dejado conmocionada, pero estaba decidida a no dejar que el miedo la controlara. Había regresado a su apartamento, un espacio pequeño pero acogedor en el corazón de la ciudad. El entorno familiar le proporcionaba algo de consuelo, pero los acontecimientos de la noche anterior pesaban mucho en su mente. Pasó horas estudiando minuciosamente el grimorio que había cogido de la casa de Mona. El libro era un tesoro de conocimiento oscuro, lleno de hechizos y encantamientos que desafiaban la comprensión. Farah sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero su curiosidad era insaciable. Tenía que entender lo que había desatado. A medida que profundizaba en el libro, empezó a notar sucesos extraños en su apartamento. Los objetos se movían solos, las sombras parpadeaban en el borde de su visión y podía escuchar débiles susurros en la oscuridad de la noche. Era como si el espíritu de Mona la hubiera seguido, una presencia oscura que permanecía fuera de la vista. Una noche, mientras Farah estaba sentada en su escritorio, sintió un repentino escalofrío. La habitación se volvió más fría y el aire pareció espesarse. Levantó la vista y vio una figura parada en la puerta, una mujer con cabello largo y oscuro y ojos penetrantes. Era Mona. «No puedes escapar de mí», dijo Mona. Su voz era un susurro bajo y amenazador. «Me has traído de vuelta y ahora debes pagar el precio». Farah sintió una oleada de miedo, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz firme a pesar del terror que sentía. Los ojos de Mona brillaron con una luz malévola. «Quiero lo que me quitaron», dijo. «Quiero mi poder, mi vida y mi venganza. Y tú, Farah, me ayudarás a conseguirlo». El corazón de Farah se hundió. Sabía que lidiar con la magia oscura tendría consecuencias, pero nunca había imaginado que llegaría a esto. Estaba atrapada en la red de la venganza de un espíritu. Durante los días siguientes, la presencia de Mona se hizo más fuerte. Ella aparecía en momentos aleatorios, siempre observando, siempre esperando. Farah intentó encontrar una manera de desterrarla, pero el grimorio no ofrecía soluciones. Los hechizos eran demasiado complejos y la magia demasiado poderosa. Estaba perdida. Desesperada, buscó un bomó, un curandero y chamán tradicional conocido por tratar con espíritus. El bomó, un anciano llamado Idris, escuchó su historia con expresión grave. «Ha cometido un grave error», dijo Idris. «Mona fue una bruja poderosa en vida, y su espíritu es aún más peligroso. Desterrarla requerirá gran fuerza y sacrificio». Farah asintió. «Haré lo que sea necesario», dijo. «No puedo vivir así». Idris le dirigió una larga mirada inquisitiva. «Muy bien», dijo. «Realizaremos un ritual para cortar el vínculo entre tú y el espíritu. Pero ten cuidado, esto no será fácil y tendrá un costo». La noche del ritual, Farah sintió un presentimiento cuando llegó a la casa de Idris. El aire estaba cargado del olor a incienso y las velas parpadeaban en la penumbra. Idris había preparado un círculo de protección y le ordenó a Farah que se sentara en el centro. Cuando Idris comenzó a cantar, Farah sintió que una extraña presión crecía a su alrededor. El aire parecía vibrar con energía y se podía oír un leve susurro. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en el ritual, pero el miedo la carcomía. De repente, sintió una mano fría agarrar su hombro. Abrió los ojos y vio a Mona parada frente a ella,
con los ojos ardiendo de furia. «No puedes desterrarme». Mona gritó. «Soy eterno». El corazón de Farah latía con fuerza mientras intentaba aferrarse al círculo de protección. Idris continuó cantando, su voz cada vez más fuerte e insistente. El aire crepitaba de energía y Farah pudo sentir la ira del espíritu presionándola. Con un último grito desesperado, el espíritu de Mona fue arrancado de la habitación. El aire se calmó y el peso opresivo se disipó. Farah sintió una sensación de alivio, pero también un miedo persistente. Sabía que el espíritu de Mona no había desaparecido realmente, solo había sido desterrado por un tiempo. Idris la miró con el rostro marcado por el cansancio. «El vínculo está roto», afirmó, «pero debes tener cuidado. El espíritu buscará venganza y debes estar preparado». Farah asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Ella había sobrevivido al encuentro, pero la amenaza estaba lejos de terminar. El espíritu de Mona todavía estaba ahí afuera, esperando el momento adecuado para atacar. Y Farah sabía que su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Capítulo 3. El descenso. Los días se convirtieron en semanas y la sensación inicial de alivio que sintió Farah después del ritual comenzó a disiparse. El miedo y la ansiedad la carcomían y los susurros en la oscuridad regresaron. A pesar de las garantías de Idris, sintió que la presencia de Mona se hacía más fuerte, más insistente. Sus noches estaban llenas de sueño inquieto y visiones aterradoras. La obsesión de Farah con el grimorio se profundizó. Pasó horas estudiando sus páginas, tratando de encontrar una manera de desterrar permanentemente a Mona. Cuanto más leía, más se daba cuenta de lo poderosa que había sido Mona y de lo peligroso que podía ser su espíritu. Los hechizos eran complejos, la magia oscura y retorcida. Farah sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no tenía otra opción. Una noche, mientras estudiaba el grimorio, sintió un repentino escalofrío. El aire a su alrededor se enfrió y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Levantó la vista y vio a Mona parada en la puerta, con los ojos brillando con una luz antinatural. «No puedes escapar de mí, siseó Mona. Tendré mi venganza». El corazón de Farah latía con fuerza mientras intentaba retroceder, pero estaba clavada en el lugar. Mona se acercó, su forma moviéndose y retorciéndose en la oscuridad. Farah podía sentir la frialdad que emanaba de ella, la malevolencia que parecía filtrarse en su alma. «Me has quitado todo», dijo Mona, con la voz llena de ira y desprecio. «Ahora te quitaré todo». Farah sintió una oleada de miedo, pero también una sensación de determinación. Se había enfrentado a Mona antes y lo volvería a hacer. Agarró el grimorio y comenzó a recitar un hechizo de destierro, con voz firme a pesar del terror que sentía. El aire a su alrededor pareció espesarse y pudo sentir que la presencia de Mona se hacía más fuerte. La habitación quedó sumida en la oscuridad y Farah pudo oír el sonido de pasos acercándose. Continuó cantando, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. De repente, una figura surgió de las sombras, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Era Mona, con el rostro contraído por la ira. Se abalanzó sobre Farah, pero fue detenida por el círculo protector que había trazado a su alrededor. «No puedes desterrarme». Mona gritó. «Soy eterno». Farah sintió una oleada de miedo, pero también una sensación de determinación. Continuó cantando, su voz aumentando en intensidad. El aire parecía vibrar con energía y podía sentir una extraña presión creciendo a su alrededor. Finalmente, con un grito final y desesperado, el espíritu de Mona fue arrancado de la habitación. El aire se calmó y el peso opresivo se disipó. Farah sintió una sensación de alivio, pero también un miedo persistente. Sabía que el espíritu de Mona no había desaparecido realmente, solo había sido desterrado por un tiempo. En los días siguientes, Farah intentó seguir adelante con su vida, pero el miedo nunca la abandonó. Sabía que el espíritu de Mona todavía estaba ahí afuera, esperando el momento adecuado para atacar. Y sabía que tendría que estar preparada cuando llegara ese momento. Capítulo 4. El descenso final. La vida de Farah se convirtió en una confusión de miedo y paranoia. La mujer, una vez vibrante y curiosa, era ahora una sombra de lo que era antes, atormentada por la amenaza siempre presente del espíritu de Mona. Sus amigos notaron el cambio, pero ella no se atrevía a decirles la verdad. Ellos no lo entenderían y ella no podía arriesgar su seguridad. Su apartamento se convirtió en una fortaleza, con amuletos y símbolos protectores que cubrían cada superficie. Pasó horas recitando hechizos y encantamientos, con la esperanza de protegerse del espíritu de Mona. Pero nada parecía funcionar. Los susurros en la oscuridad se hicieron más fuertes y las sombras parecieron moverse con vida propia. Una noche, Farah llegó a su punto límite.
Estaba sentada en su sala de estar, agarrando el grimorio, cuando sintió un repentino escalofrío. El aire se enfrió y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Levantó la vista y vio a Mona parada frente a ella, con los ojos brillando con una luz antinatural. «No puedes escapar de mí», siseó Mona. «Tendré mi venganza». Farah sintió una oleada de miedo, pero también una sensación de determinación. Se había enfrentado a Mona antes y lo volvería a hacer. Agarró el grimorio y comenzó a recitar un hechizo de destierro, con voz firme a pesar del terror que sentía. El aire a su alrededor pareció espesarse y pudo sentir que la presencia de Mona se hacía más fuerte. La habitación quedó sumida en la oscuridad y Farah pudo oír el sonido de pasos acercándose. Continuó cantando, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. De repente, una figura surgió de las sombras, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Era Mona, con el rostro contraído por la ira. Se abalanzó sobre Farah, pero fue detenida por el círculo protector que había trazado a su alrededor. «No puedes desterrarme», Mona gritó. «Soy eterno». Farah sintió una oleada de miedo, pero también una sensación de determinación. Continuó cantando, su voz aumentando en intensidad. El aire parecía vibrar con energía y podía sentir una extraña presión creciendo a su alrededor. Finalmente, con un grito final y desesperado, el espíritu de Mona fue arrancado de la habitación. El aire se calmó y el peso opresivo se disipó. Farah sintió una sensación de alivio, pero también un miedo persistente. Sabía que el espíritu de Mona no había desaparecido realmente, solo había sido desterrado por un tiempo. Epílogo: la mente de Farah estaba destrozada. El miedo y la paranoia constantes le habían pasado factura y ella era un caparazón de lo que era antes. Sus amigos y familiares intentaron ayudar, pero no pudieron hacer nada. Farah ya no podía salvarse, su alma estaba destrozada por el implacable tormento del espíritu de Mona. Pasaba sus días aturdida, perdida en el laberinto de su propia mente. Los susurros en la oscuridad nunca cesaron y las sombras continuaron moviéndose con vida propia. Farah sabía que Mona todavía estaba ahí fuera, esperando el momento adecuado para atacar. Y sabía que su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Al final, Farah se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieron a incursionar en las artes oscuras. Su historia fue de terror y desesperación, un recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras. Y a medida que pasaron los años, la leyenda del espíritu de Mona creció, una fuerza oscura y malévola que nunca sería realmente desterrada. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.